Inicia. Muy buen día. Agradezco mucho la invitación del doctor Eduardo Lara por esta charla que vamos a tener hoy y pues el Grupo de Médicos Unidos por México y diríamos por Latinoamérica ya y por Hispanoamérica, con gran influencia a nivel internacional. Estoy honrado por la invitación y su presencia. Yo soy el doctor Enrique Chacón, soy infectólogo pediatra con una maestría en ciencias en vacunología y desarrollo de fármacos. El tema de hoy es vacunación contra tosferina o pertussis. Elegimos una vacuna celular o acelular. Es un punto a debatir. Esta imagen es muy representativa de lo que viene siendo un sistema protegido y no protegido. En este caso, contra un incendio. Tenemos pues perfectamente en la zona del incendio, aquí todo se está quemado y esta zona no se quemó. Esta zona residencial no. ¿Qué sucedió aquí? Pues que aquí en este lado que se quemó, no había zonas de seguridad entre terreno y casa o casa, mientras en esta zona que no se quemó, había unos grandes planos de seguridad, principalmente pavimento y canales de seguridad entre las habitaciones y no sufrió daños. Esto lo podemos traducir como la inmunidad colectiva desde el punto de vista inmunoinfectológico. ¿Qué es la Bordetella pertussis? Disculpen que gran parte de mis diapositivas son en inglés. La Bordetella pertussis conocemos que es un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, solamente se transmite de humano a humano y bueno, tiene un lipoligosacárido o una endotoxina, pero tiene muchas sustancias o componentes que son los que desencadenan el famoso coqueluche clásico de la tosferina, como las fimbrias, la fitomeaglutinina fimbrial, la toxina pertussis, la adenociclasa o toxina de latociclasa, la pertactina, entre otros. Y bueno, en los Estados Unidos, si nosotros vemos aquí la introducción de la vacuna en los 40, de tener cerca de 250,000 casos al año, la vacuna con células totales de pertussis, o sea, la vacuna es la bacteria total, pero prácticamente inactivada, y se administra de manera intramuscular, provocó un enorme descenso de casos de tosferina en todas las edades hasta estos años, ¿no? Pero resulta que el sistema de vigilancia de efectos adversos en los Estados Unidos demostró que había una gran cantidad de efectos colaterales asociados a la vacuna, principalmente a la presencia de la endotoxina o lipoligosacárido causando fiebre, a veces crisis convulsivas febriles, incluso se llegó a asociar, aunque no se demostró realmente la causalidad, con una encefalopatía asociada a la vacuna de tosferina. De tal manera que la Academia Americana de Pediatría y el Comité Concejal de Inmunizaciones del CDC en los Estados Unidos, a partir del 96, decidieron cambiar la vacuna celular, o sea, toda la bacteria, por la acelular. ¿Qué viene siendo la vacuna celular? Pues se quitan componentes que son inmunogénicos de la bacteria, como es la pertactina, las fimbrias, la fitomeaglutinina fimbrial, la toxina pertussis, obviamente debilitada en el laboratorio, sin el lipoligosacárido o la endotoxina, que es el que causa la fiebre y los efectos de reactogenicidad tan elevados, y ese cambio fue la vacuna acelular de pertussis o de tosferina. ¿Qué pasa entonces en los Estados Unidos? Que pues sí, o sea, hubo un descenso, pero desde que se inició la vacuna con el esquema de inmunización con vacunas acelulares, empezó a haber un incremento de casos. Y si vemos la ventana a la derecha un poquito más aumentada de tamaño, vemos que los casos llegaron a ser hasta de 50,000 para el año 2010, 50,000 casos al año, cuando teníamos menos de 1,000 casos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues obviamente no tenemos que culpar a la vacuna inicialmente, entonces tenemos que investigar. Primeramente, ¿qué ocurre en el mundo? En los Estados Unidos ya lo vimos, los incrementos, y vemos en el 2012 todavía en incremento de casos de tosferina desde que se introdujo la vacuna celular. En Inglaterra y Gales baja, vemos aquí, se introduce en el 2005, sube un poco, baja, y luego un pico elevado a cerca de 8,000 casos al año en Inglaterra y Gales, desde que se introdujo la celular. En Australia, algo raro, se introduce en el 99, una curva bivalente y luego un incremento muy importante, hasta 40,000 casos, luego baja para el 2012. Y en Irlanda se introduce la celular,
ya venía bajando los casos desde que se utilizaba solamente celular, bajas, pero luego vuelven a incrementarse. Entonces, pareciera ser que este evento de incremento de casos de tosferina, realmente hay una asociación entre la introducción o a partir de la introducción de vacunas acelulares contra tosferina. Ahora, ¿cambió la vigilancia? Este es un ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra y Gales, la vacunación, pues ya dijimos que se empezó a hacer a partir del 2005 y vemos que la vigilancia con PCR, en lugar de hacer solamente cultivo, en casos de síndrome coqueluchoide, para todas las edades, aumentó, pero aumentó a partir del 2010 de manera importante para todas las edades. Y bueno, nos interesan mucho los casos en menores de 3 meses, en menores de 6 meses, que son los casos que pueden agravarse más, pero vean que también los mayores de 10 años aumentaron mucho, que son niños que fueron vacunados anteriormente con vacuna celular, pero no con vacuna celular. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, tenemos los casos en niños, pero también tenemos los casos en los que tienen contacto con niños. Y esto, al parecer, no es porque el sistema de vigilancia haya sido menor o mayor. De hecho, mejoró. Esta diapositiva es muy interesante. Vemos en la línea azul que son los casos anuales, la incidencia de casos anuales de pertussis. Esto principalmente para ver si hubo diferencias en las poblaciones. Esto es data de los Estados Unidos. Y vemos que los casos en niños pequeños, estamos hablando aquí menores, niños muy pequeños son altos, bajan los casos y se vuelven a elevar, y luego bajan, pero se mantienen un poco altos hasta después de los 18 años, donde se mantienen bajos. En cambio, las coberturas de 100% de vacunados, que es la línea roja, baja justo aquí, en esta edad, y se mantiene baja. Entonces, si se dan cuenta, no hay diferencia de poblaciones. De hecho, los casos se ven incluso después de los 10 años de edad en pacientes que ya fueron vacunados, 90-100% de los pacientes. Esto quiere decir que la población es diferente. O sea, niños que son vacunados hasta 10 años después de que son vacunados, llegamos a tener casos de incidencia de pertussis o tosferina altos. Y ya aquellos que no fueron vacunados también empiezan con la vacuna acelular, solamente la celular, empiezan a tener también casos. Entonces no hay diferencia de población. ¿Qué sucede? Esta es una perspectiva de un cuadro epidemiológico, curvas epidemiológicas. Aquí está la publicación, que es muy interesante. Un escenario, por ejemplo, cuando no hay vacuna, tenemos una ciclicidad alta y continua. Alta y continua de casos porque no hay protección directa ni indirecta, o sea, de rebaño. Cuando tenemos una vacuna que protege directamente, pero no hay inmunidad de rebaño, tenemos una ciclicidad un poco más larga, pero las curvas son ligeramente altas en cuanto a incidencia, y hay una cierta ciclicidad porque no hay inmunidad de rebaño, pero hay protección directa. En cambio, cuando tenemos ambas, protección directa e indirecta, tenemos curvas pequeñitas, o sea, son pequeños ciclos cortos, porque obviamente la enfermedad no está erradicada, pero está controlada. O sea, hay pocos casos y en corto tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues estos estudios están basados mucho en estudios de experimentación en babuinos, o sea, en primates no humanos. Aquí vamos a ver el efecto directo de la vacuna acelular directamente en lactantes babuinos, en anticuerpos. Y vamos a ver aquí los anticuerpos o el título de anticuerpos contra toxina pertussis, contra pertactina y contra citomegalotina cimbrial, porque son pacientes vacunados, primates vacunados con la vacuna acelular. En negro son aquellos no vacunados, en azul los que recibieron una dosis y en guinda los que recibieron 2 dosis. Y vemos perfectamente que la producción de anticuerpos de manera directa en los babuinos vacunados es mucho mayor con 2 dosis y mucho mayor que comparado con los no vacunados. Ahora, ¿qué pasa si yo vacuno a las mamás antes del parto o después del parto? En negro están los hijos de madres que no fueron vacunadas y pues los títulos de anticuerpos son prácticamente indetectables. Ahora, aquí están en guinda rojo los niños de mujeres vacunadas antes del parto
y vean que los títulos de anticuerpos contra toxina pertussis, pertactina y citomeglotina fimbrial son muy altos. Pero cuando la madre es vacunada después del parto y está lactando, los títulos de anticuerpos en los bebés son bajos. O sea, hay títulos de anticuerpos, pero son bajos, lo que nos sugiere que definitivamente si la madre es vacunada en el embarazo, hay una transferencia de anticuerpos al bebé de manera importante, hemática. Pero cuando la mamá es vacunada después del parto, la transmisión por lactancia o probablemente por fenómeno de rebaño directo nasofaringeo es mucho menor. Esta es una gráfica muy buena que nos habla del efecto de la vacuna celular de pertussis sobre los babuinos en cuanto a colonización y leucocitos. El babuino no se enferma casi de tosferina como lo hace un adulto. Entonces, el medidor de enfermedad en el caso del babuino es la presencia de la reacción leucemoide, o sea, la elevación de los leucocitos. Vamos a ver primero la gráfica de la de derecha. En negro están los no vacunados. Estos no vacunados se les reta, o sea, se les infecta con Bordetella pertussis y vemos cómo las barras de leucocitosis se elevan de manera muy importante. Se elevan de manera muy importante, o sea, se enferman. Si les ponemos una dosis de vacuna acelular contra tosferina, son los de azul, vemos que no hacen la leucocitosis o linfocitosis. Si ponen 2 dosis en guinda o en rojo, tampoco hacen la leucocitosis. O sea, no se enferman. Pero vean la imagen de la izquierda, es colonización de bacteria de tosferina de pertussis en nasofaringe, en babuinos en negro no vacunados, se les reta se les infecta contra Bordetella pertussis y vean cómo se colonizan de la Bordetella y luego dejan de colonizar. Y aquellos babuinos vacunados con la vacuna celular, una dosis azul, 2 dosis guinda o rojo, se colonizan también. Incluso duran más tiempo colonizados que aquellos que no fueron vacunados. O sea, no se enferman, pero se mantienen colonizando la nasofaringe. Ahora, vamos a ver esto, que es una gráfica muy interesante, el efecto de la vacuna acelular sobre las mamás que fueron vacunadas con vacuna celular, el efecto de la vacunación en la mamá sobre linfocitos o leucocitos en los bebés y colonización. Y es lo mismo. Si vemos aquí perfectamente la leucocitosis como sinónimo de enfermedad, aquellas mamás que no fueron vacunados, los niños, pues, y luego los niños se retan, se les infecta de manera intencional con Bordetella pertussis, se enferman, hacen linfocitosis. Pero aquellos niños que las mamás fueron vacunados y se les infecta con Bordetella, no hacen linfocitosis, no se enferman. Pero la colonización en nasofaringe, tanto en niños de mamás no vacunadas, como en niños de mamás vacunadas, que se les infecta con Bordetella pertussis, vemos que esa colonización no cambia en vacunados y no vacunados. O sea, al parecer, la vacunación celular no modifica el estado de portador. O sea, sigue. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, un paciente vacunado con acelular, un babuino, con un babuino no vacunado, y a ambos se les infecta con Bordetella pertussis, ambos tienen, y están en la misma jaula, ambos tienen la bacteria. O sea, el paciente que está vacunado transmite la bacteria al no vacunado. O sea, no hay protección de rebaño. Hay protección directa, no se enferma, pero no hay inmunidad de rebaño. Ahora, vamos a comparar la inmunización directa de los babuinos comparando la vacuna acelular con la vacuna celular, la que usábamos. Entonces, tenemos en azul la cantidad de colonización nasofaringea en no vacunados y que se les infecta con Bordetella pertussis y vemos cómo dura la colonización. En rojo o guinda son aquellos vacunados con acelular que se les infecta con Bordetella pertussis y vean,
cómo la colonización persiste incluso más tiempo que los no vacunados. Y en negro tenemos los vacunados con vacuna celular de Bordetella pertussis, y vean cómo la colonización dura un poquito, pero después del 10º día baja. Si comparamos el tiempo de aclaramiento de colonización, vemos que aquellos vacunados con la celular tienen el doble de tiempo transmitiendo la Bordetella pertussis que los que tienen vacuna celular. Incluso tienen más tiempo transmitiendo Bordetella pertussis que los no vacunados. Y sí, los que se les reta o se infectan con Bordetella pertussis hacen leucocitosis, y los que son vacunados con vacuna celular o vacuna celular no hacen linfocitosis. O sea, la vacuna celular es tan buena que la celular de manera directa para proteger directamente contra la enfermedad, pero la colonización la colonización está muy presente en pacientes con vacuna celular, no así los pacientes con vacuna celular, en el cual la colonización disminuye de manera dramática. O sea, la vacuna celular da inmunidad de rebaño por alteración en la colonización. La vacuna acelular protege directamente, pero no da inmunidad de rebaño, dado que no afecta a la colonización. ¿Por qué no afecta a la colonización? Esta diapositiva se ve muy cargada, pero vamos a ver el efecto de la vacunación en cuanto a ciertas interleucinas. Si nosotros comparamos la celular con interferón gamma, vemos que hay un poquito más de producción de gamma interferón con la vacuna celular. Interleucina 4, prácticamente no hay diferencia entre celular y acelular. Sin embargo, si ponemos atención a interleucina 17, la interleucina 17 es la interleucina asociada a inmunidad de mucosas. Y vean, los pacientes que recibieron vacuna celular comparados con acelular tuvieron mucho mayor cantidad, una diferencia estadísticamente significativa, que aquellos que recibieron vacuna acelular. Y se ve aquí, los que tienen vacuna celular en azul tienen mucho mayor cantidad de interleucina 17 y duran mucho tiempo con ella, meses, comparado con aquellos que recibieron vacuna acelular. Entonces, la pobre inmunidad de rebaño, debido a la gran cantidad de colonización en vacuna celular, se debe a una menor cantidad de interleucina 17, lo que no se ve con la celular. En resumen, podemos decir que desde que se cambió la vacuna celular por la acelular, se sugiere la epidemiología de manera casi constante que ha habido un incremento de casos de tosferina a partir de este cambio de vacuna. Los modelos sugieren fuertemente que la inmunidad de rebaño es la responsable, dado que se comprueba que la inmunidad de rebaño está presente con la vacuna celular, no así con la vacuna acelular. Definitivamente la vacunación en embarazadas ayuda mucho a reducir la enfermedad de niños pequeños contra tosferina, sin embargo no promueve la inmunidad de rebaño. Ambas vacunas, la celular y la acelular, inducen respuestas inmunológicas muy distintas, y definitivamente es muy probable que el hecho de que la vacuna celular induce una gran cantidad de interleucina 17, lo que confiere inmunidad en mucosas, lo que confiere una disminución del tiempo y cantidad de portación nasofaríngea, lo que la vacuna acelular no hace. De tal manera que diríamos, ¿qué hacer ahora? No podemos volver a la vacuna celular. Estados Unidos difícilmente va a volver a la vacuna celular, pero tenemos un problema. Tenemos un problema en cual un hogar se está incendiando y el otro no. Y debemos de tratar de mantener un sistema de inmunidad de rebaño en el cual evitemos no solamente que se queme esta casa, sino que no se quemen el resto. Pues agradezco mucho la atención, y estoy más que listo y agradecido por las preguntas y dudas que pueda haber ante este controvertido tema. Gracias.